tenemos que tener en cuenta que somos una mente moderna, que los escritos religiosos espirituales no son ya crípticos como lo fueran en otra época para favorecer una lectura superficial. Sri Aurobindo tiene la gran fuerza y la mente prodigiosa, pero absolutamente prodigiosa, de poner el lenguaje moderno y de explicar lo que en todos esos textos podría resultar a un lector normal bastante críptico y oscuro. Y los yogas son en general muy psicológicos y el yoga integral es extraordinariamente psicológico. En muchas ocasiones he hablado de algunas verdades cristianas. Eso no quita para que si yo veo que una interpretación cristiana puede ser completada por una interpretación mayor o más verdadera, por así decir, a mi punto de vista, pues lo pueda expresar y no pasa nada, no debe pasar nada. Yo creo que debo dar alguna explicación, porque a veces hablamos del hinduismo, del cristianismo y parece que entramos en conflicto y no tiene por qué haber conflicto. Yo siempre he sostenido que la sabiduría espiritual india es muy superior a la sabiduría espiritual occidental. Y esto tiene un cierto asiento en la conformación de las sociedades occidental e india. La sociedad occidental es una sociedad y una cultura ha seguido una evolución donde el peso de la materia y el progreso material ha sido muy poderoso. De hecho, las sociedades occidentales, hablamos sobre todo de Europa, que es el origen de lo demás, el progreso económico y material es muy grande. Esto se debe a una mentalidad y a una dirección en la que efectivamente este progreso material se ha valorado muchísimo. Por eso las sociedades occidentales son, materialmente hablando, más han progresado más, aparte de razones geopolíticas, porque las sociedades occidentales, Europa en concreto, ha colonizado el resto del mundo y se ha servido de lo que ha extraído de aquellos países que ha colonizado. Esto también ha ayudado mucho, no hace falta explicarlo, no es ni siquiera una crítica, son hechos, ¿no? Entonces resulta que el peso de la materia en Occidente es muy superior al peso que ha tenido el espíritu. En la India se da el fenómeno contrario. En Occidente la vida ha triunfado, la vida material y el progreso y el desarrollo, y el espíritu, mi opinión y la de Sri Aurobindo, porque esto no lo digo yo, lo dice Sri Aurobindo en La vida divina, creo, el espíritu se ha quedado un poco anquilosado por la presión de la mentalidad materialista. De hecho, las sociedades occidentales han sido unas sociedades de un consumo desaforado, ¿no? En la India justo es el fenómeno contrario. En la India todo está impregnado de espiritualidad, pero la vida ha quebrado. Es decir, el sentido ha ahogado al sentido material y ha impedido un desarrollo de la vida material por la presión extraordinaria y enorme que el espíritu ha ejercido sobre la sociedad india. Esto en parte explica el desarrollo de la espiritualidad en Oriente y en la India. Esto no es una crítica a nadie, y por tanto tenemos que generalmente no ha podido concertarse materia y espíritu. Siempre se ha entendido que la materia era contraria a la expresión del espíritu. Y un cierto sentido tiene. Si somos muy espirituales, nos desprendemos de todo lo material y del interés por lo material.
Si somos materialistas, decae la intensidad de la acción del Espíritu sobre nosotros. No ha habido, generalmente, una concordia entre materia y espíritu. Han estado en lucha, en la mentalidad religiosa, a través de los tiempos. Esto debe cesar. Debe haber un desarrollo material suficiente con un desarrollo espiritual que no esté constreñido ni mermado por el desarrollo material. Pero esto ha sido difícil, no ha sido fácil. Creo que seguramente no se ha logrado del todo. Esta es la explicación que yo veo al desarrollo. Una anécdota. Estábamos Teresa y yo cuando fuimos a Madrid. Llaman a la puerta. ¿Te acuerdas, verdad? Un señor indio. Estaba alojado en el Ritz, en el Hotel Ritz. Creo que era un alto ejecutivo de una compañía de aviación, que había visto que había algo de yoga integral en Madrid y se había desplazado, nos había tocado la puerta. No sabemos inglés, no entendíamos ni papa, pero como mi hija vivía cerca, la llamé para que hiciera de intérprete. Le explicamos un poco la labor que hacíamos, ¿no? Y él nos dijo que estaba recibiendo clases de yoga integral en Bengala, me parece, o en alguna ciudad. Bueno, después de explicarle, cuando se iba a ir de casa, no sabéis con qué reverencia nos saludaba. O sea, como un reconocimiento, porque se valora extraordinariamente. Mi hija, la intérprete, se quedó sin siquiera ser saludada, porque como era, ella no era parte, sino solo una intérprete, pero a Teresa y a mí, o sea, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Esa veneración que se tiene por lo espiritual y por la gente que puede estar desarrollando una labor espiritual para los demás. Esto sucedió para ver un poquito la mentalidad de la India respecto a la vivencia espiritual y a la experiencia espiritual. Esto es una cosa de la que quería decir. Después, el yoga integral. Hay un autor que dice que es la culminación del hinduismo. El hinduismo es la sabiduría espiritual de la India acumulada a través de milenios. Y yo creo que este autor tiene razón en esto. No solo hace eso el yoga integral, sino que proyecta el yoga y la transformación yógica anunciando un ser humano del futuro, un ser humano divinizado, describiendo cómo será, por lo menos en parte describiendo un ser humano divinizado aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra, no en algún más allá. Porque el universo no es algo que se nos ha puesto como una prueba para poder llegar después al cielo si nos portamos bien aquí. El universo es el campo de expresión de la divinidad. Y si es el campo de expresión de la divinidad, el ser humano en el universo, en la Tierra o en otros planetas, si es que son, deberá ser la expresión más perfecta, evolutivamente alcanzable de esa divinidad aquí. Y esto es muy importante en la visión del yoga integral. El yoga integral o la sabiduría hindú nos da una cosmovisión del origen del universo que hemos explicado aquí en diversas ocasiones. No es suficiente con decir, vale, Dios creó todo. Sí. ¿Cómo sucedió? Tenemos que tener en cuenta que somos una mente moderna, que los escritos religiosos espirituales no son ya crípticos como lo fueran en otra época para favorecer una lectura superficial, y en esa lectura superficial se adora a las vacas en la India, y para favorecer que los más versados
tengan la lectura profunda. ¿Por qué se adoran las vacas? Porque la vaca es un símbolo sagrado de, ahora no me acuerdo de qué, pero entonces una lectura superficial se ha quedado en el símbolo y ha perdido el significado, pero sigue venerando al símbolo y por eso se respetan las vacas, por ejemplo. Pero todo texto antiguo es críptico y da la posibilidad de esa percepción superficial y de una percepción profunda. Y Sri Aurobindo tiene la gran fuerza y la mente prodigiosa, pero absolutamente prodigiosa, de poner el lenguaje moderno y de explicar lo que en todos esos textos podría resultar a un lector normal bastante críptico y oscuro. Sri Aurobindo tiene ensayos sobre los Vedas, que son escritos sagrados de la India. Tiene ensayos sobre la Gita, que es libro sagrado de la India. Tiene ensayos sobre los Upanishads. Es realmente un sabio. Yo lo suelo llamar el sabio de Calcuta porque nació en Calcuta, aunque es de todos los lugares. Pues bien, la cosmovisión del yoga integral o la cosmovisión que puede devenir de la sabiduría india milenariamente acumulada explica cómo surge el universo, que esto lo hemos explicado aquí, por un proceso de involución hasta la materia que requiere y provoca un proceso de evolución desde la materia. ¿Por qué el ser humano está destinado a la divinidad? Porque proviene de ella. Pero está destinado a la divinidad desde la materia, desde la oscuridad, desde la inconsciencia, a través de la evolución. Es la imagen de la semilla que cae a tierra y queda oculta en la aparente inconsciencia de la materia, y a partir de ahí, porque la semilla es una semilla de consciencia, porque la semilla es una semilla de divinidad, a través de ese proceso evolutivo, materia, vida, mente y mente divina, está destinado. Esta es una cosmovisión que explica esto, y esto hay que agradecerlo muchísimo. Y los yogas son en general muy psicológicos. Y el yoga integral es extraordinariamente psicológico. Nosotros hemos dado 2 cursos de yoga integral, de psicología del yoga integral. Os voy a leer algunos puntos para lo que no habéis asistido, para que os deis cuenta de hasta dónde ha profundizado el yoga en el autoconocimiento psicológico del ser humano. Y esto son aportaciones, para mí por lo menos, extraordinariamente novedosas y una aportación extraordinariamente rica para la vivencia o la posibilidad de vivencia espiritual. Voy a leer temas que tratamos aquí, que habrá más, porque somos un humilde centro de yoga integral. Explicamos cómo la psicología humana está condicionada por la evolución. Materia, vida, mente, y cómo esos elementos están actuando sobre el ser humano. La materia en el cuerpo físico, la vida en toda nuestra fuerza vital y la mente, nuestra mente. Hablamos de las cualidades básicas de la naturaleza, las gunas. Esto no es solo del yoga integral, esto es de todos los yogas. Tamas, rajas y sattvas. No voy a explicar todo porque tamas corresponde a la materia, rajas corresponde a la vida y sattva corresponde a la mente. Es decir, los elementos por los que nuestra evolución ha pasado están presentes y están influyendo en nuestra mentalidad, en nuestro comportamiento, en la conformación de nuestra personalidad y en todos nuestros actos. Porque el yoga es eminentemente evolutivo, con una percepción eminentemente evolutiva. Formación y composición del ego. ¿Cuánto hablamos del ego y qué poco lo conocemos? ¿Qué poco lo conocemos? ¿Cómo se forma el ego? ¿Quién nos lo ha explicado alguna vez?
¿Cómo se forma el ego? No lo voy a explicar ahora todo, claro. ¿Por qué existe el ego? Necesidad evolutiva del ego. Alguna función tendrá que cubrir o cumplir algo que está en todos los seres humanos. Característica principal del ego, la separación. La relación entre estas gunas que hemos dicho y el ego. El ego físico, el ego vital, el ego mental, que son muy diferentes y se comportan de diferente manera. El ego individual, el ego colectivo, el ego nacional, el ego religioso. El ser exterior. ¿Qué es el ser exterior? Compuesto de mente vital y cuerpo físico. Interacción entre la mente, nuestra parte vital y nuestro cuerpo físico. ¿Cómo interaccionan? ¿Cómo influyen? ¿Cómo luchan entre ellas? De ahí que el resultado de nuestras acciones a veces sea un caos de incoherencia. La mente racional, la mente vital, la mente física, la mente mecánica, la mente automática, el ser interior, mente interior, vital interior, físico sutil, el ser psíquico, el alma y el ser psíquico, manifestación del ser psíquico, el ser psíquico, renacimiento y karma, la ley universal del karma. Esto es una aportación de Oriente, que no existe aquí. Y el renacimiento también es una aportación de Oriente que no existe aquí. Y sin renacimiento, sin reencarnación, no hay evolución del alma humana, no puede darse. Es imposible, porque en una sola vida el ser humano no puede alcanzar el nivel evolutivo al que está llamado. Y por tanto tiene que haber un sistema que llamamos karma, mediante el cual se transfiere la realización que un ser humano ha obtenido en una vida a la siguiente, sin necesidad de partir en cada existencia desde el punto cero en la carrera de la evolución. Sin esto, no hay evolución. No puede haber evolución para que se exprese aquí, en la Tierra, el nivel mayor de evolución al que el ser humano está llamado. Si somos buenos vamos al cielo y ahí se acaba todo. Con una sola existencia vale. Pero si realmente el ser humano está llamado a ser divinizado aquí en la Tierra, tiene que haber un método y un proceso que garantice esa posibilidad de una evolución continua a través de las vidas. Este es el sentido que tiene el karma y el renacimiento, que van juntos. Y el karma es una ley universal que explica por qué todos los elementos en el universo están relacionados. Porque es la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos, aunque no se vea, todo lo que pensamos, aunque no se vea, todo lo que sentimos, aunque no se vea, tiene una consecuencia en nosotros y muy posiblemente en los demás. Porque hay una interrelación universal. Y esta ley del karma de alguna forma garantiza unidad en el universo, porque hay una interrelación y es una ley de la consciencia para verter su economía de consciencia sobre el universo. No voy a hablar más porque si sigo hablando os hablo del karma hasta... Ya veis que por lo menos lo siento, ¿no? Hablamos de los planos y partes del ser. El físico, el vital, el mental, el subconsciente, el inconsciente, el subliminal, el superconsciente. Porque desde la mente racional hacia abajo está la mente vital, la mente física, el subconsciente y el inconsciente. Pero desde la mente racional hacia arriba está el superconsciente. Mente superior, mente iluminada, mente intuitiva. Hablamos de 4 vertientes de la mente intuitiva, como la mente que sugiere, la mente que discierne,
¿Perdona? No. La inspiración y la revelación. En estas 4 vertientes se expresa la intuición sobre el ser humano. Mirad cómo se llega a concretar. Y esto es experiencia espiritual. Hablamos de la diferencia entre conocimiento inferior y conocimiento superior. El conocimiento inferior, a través de los datos, la mente racional, la mente de los filósofos que hemos visto esta mañana, quitando los puntos de intuición que pueda haber, que los hay, es mente inferior. Por más admiración que la razón emita sobre Occidente. Pienso, luego existo. ¿Sabéis qué dice Sri Aurobindo sobre esto? Que es una idiotez. O sea, si pienso más, existo más. El pensamiento es lo que define al ser humano, define su alma, define la posibilidad de que por encima del pensamiento, es decir, cuando se trasciende el pensamiento, empieza el verdadero conocimiento. Si constriñésemos al ser humano a su capacidad de pensar, nunca podría crecer espiritualmente y acceder a las verdades espirituales que más allá de la razón, más allá, superado el pensamiento, se expresan. Bueno, conocimiento inferior y superior, ¿no? El conocimiento inferior a través de los sentidos y la razón, y el superior, conocimiento y visión directa. Y vimos el alma y el ser psíquico, la sustancia del ser psíquico, diferencia entre espiritual y psíquico, el ser psíquico y el progreso individual, progreso de vida en vida, reconocer el alma de otro, mirarse a uno mismo, la sabiduría del alma, supervivencia de la personalidad mental e inmortalidad, verdadero ser y ego. Bueno, hay más temas, no voy a leer todo por no abusar de vuestra paciencia. Yo cuando hablo de estas cosas y cuando hablo de la sabiduría india como la expresión mayor de conocimiento espiritual que se ha dado en la historia de la humanidad, así lo creo, no estoy intentando menoscabar ni menospreciar a nadie que sienta, que practique o que piense que otras creencias. Ayer os leí un poema, no sé si se notó, pero yo hasta me emocioné, de Lope de Vega. De Lope de Vega. Y no era un poema del yoga integral. Y en muchas ocasiones he hablado de algunas verdades cristianas. Eso no quita para que si yo veo que una interpretación cristiana puede ser completada por una interpretación mayor o más verdadera, por así decir, a mi punto de vista, pues lo pueda expresar. Y no pasa nada, no debe pasar nada, ¿no? Mirad, ¿quién va a la India en busca de maestros? Los occidentales. ¿Quién no viene a Occidente en busca de maestros? Los indios. Allí tienen muchos, muchísimos, muchos yogis, muchísimos yogis y muchísimo conocimiento. Malos la mayoría. ¿Eh? La mayoría malos. Bueno, hay de todo. Si hay muchos, algunos tienen que ser malos. Eso es evidente, ¿no? Pero aquí también hay muchos yogis malos. Pero yo también. Sí. Bueno, no sé si sabemos valorar si son malos. De todas formas, aparte de lo que haya en todas las casas se cuecen habas y en la mía calderadas, ¿no? De lo que haya, es evidente que, por ejemplo, dentro de la sabiduría de la India ha habido un montón de escuelas y un montón de sectas, pero allí la secta no tiene un sentido despectivo como aquí. La secta es una variante de una línea en la que un gurú, un yogi o un maestro, pues vive
lo que ha aprendido según su experiencia y transmite esa experiencia a los discípulos. Que yo sepa, en el hinduismo no hay jerarquía, no hay una estructura jerárquica como hay en las religiones cristianas, donde hay un papa, donde hay obispos, donde hay, incluso en el budismo tibetano, el karmapa, los lamas. No hay una entidad, una organización para preservar la verdadera, el dharma o la enseñanza y que nadie se desvíe. En la Iglesia Católica la hay, creo que en el hinduismo los protectores del dharma también hacen esa función. Allí es todo más relación maestro-discípulo y evidentemente puede haber maestros muy buenos y puede haber maestros muy malos, pero esa es la virtud y bueno, el peligro que puede haber, ¿no?